del asunto de esta mañanera. Y es que el día de ayer, vamos por partes, respiremos, inhalemos y exhalemos. ¿Qué pasó? Hubo una reforma, una de las muchas reformas al Poder Judicial que se advirtieron desde la Presidencia de la República. La reforma viene consensuada, viene discutida, debatida, argumentada con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema no puede proponer reformas, por eso la propuso el Poder Ejecutivo y la propuso en el Senado, que es una cámara de origen. El Senado, ser una cámara de origen, puede proponer estas reformas y el proceso legislativo es que terminan ellos de avalarlas, la pasan a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, ellos, si consideran, le hacen ajustes y entonces la regresan para que se vote. Si le hicieron ajustes, la regresan al Senado para que se voten los ajustes y entonces pueda concluir con su proceso legislativo. Este tema, mis amigos, viene desde el año pasado. Y ahí hay un tuit del Consejo de la Judicatura Federal, si me hace favor mi querido David y mi querida Ceci de ponerlo. En ese tuit, el Consejo de la Judicatura Federal advierte que ellos ya habían hablado del tema. El Consejo de la Judicatura Federal emite este posicionamiento en donde dicen que esta es una reforma que ellos habían debatido desde febrero del 2020. ¿Por qué menciono las fechas? Porque muchos senadores se dijeron sorprendidos. Dijeron que ellos no sabían de lo que se trataba y que fue un albazo, ¿no? Que fue un golpe de Estado. Esta, como pueden ver, en este documento que tiene este tuit que emite y el documento que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que es retuiteado por el ministro presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, mencionan que estos proyectos de leyes que implementan esta reforma constitucional vienen desde febrero del 2020 y tenían conocimiento los senadores de las mismas desde esa fecha. Las iniciativas correspondientes fueron modificadas y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, los cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y gozaron la aceptación de las y los legisladores. Se dicen sorprendidos, pues si tienen conocimiento de esto desde hace un año. ¿Sorprendidos de qué? Pues ¿a qué van al Senado? La pregunta que nos hacemos todos, ¿a qué van al Senado? ¿Van a trabajar o van a hacer montajes? Porque es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo único que sí cambió? Y que también reconoce el Consejo de la Judicatura. Y es que el artículo 13º transitorio que se dio a conocer el día de ayer, no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial. Tampoco lo solicitó el presidente López Obrador. ¿Quién lo solicita? El Partido Verde. El Partido Verde presentó una propuesta para que se integrara este elemento. ¿Cuál es el argumento principal? Pues darle continuidad al trabajo, ¿no? Que dicen es que el periodo del ministro es por 4 años y la lógica que se implementó en su momento cuando presentaron esta reserva los del Partido Verde es que es una reserva implementada para que dure 6 años y se garantice continuidad en el trabajo y en las reformas implementadas y que no se corte y que se le dé mayor continuidad. Cada 4 años pues les resultaba poco el tiempo. Esa es la justificación que se mete, esa es la justificación que se da. Hasta este momento resultaría inconstitucional, se tendría que hacer una reforma constitucional para hacer este cambio del periodo que se tiene, es lo que dicen los abogados, es lo que mencionan los expertos en el tema, pero presentaron la reforma. El proceso legislativo aún no continúa, por eso este mismo documento del Consejo de la Judicatura Federal advierte que como no ha terminado el proceso legislativo, como todavía falta que la Cámara Revisora lo vote, lo discuta, lo publique o lo regrese, no va a haber ningún otro posicionamiento, no va a haber más posicionamientos, se va a esperar hasta que termine el proceso legislativo para entonces pronunciarse al respecto. Pero, ¿qué se advierte? Se advierte que podría Arturo Saldívar rechazarlo. Es un hombre que no siempre ha estado de acuerdo con el presidente López Obrador, pero que sí está de acuerdo en una cosa, y es en reformar y en limpiar el poder judicial. Eso también ha pasado. Hay que reconocer, Saldívar es un hombre congruente y con lo que predica. Entonces, ¿qué es lo que hoy pasa? Bueno, pues en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él está de acuerdo con esta reforma. Dice, a ver, no se propuso, ¿no? Prácticamente él confirma, nosotros no la propusimos. Lo que ellos redactaron se aprobó
y es lo que se supone que sabían y conocían los senadores, se supone, desde febrero del año pasado, se supone. Pero bueno, ya sabemos que a estas alturas, quién sabe si trabajen o solo vayan a hacer montajes, dicho por Lili Telles. El tema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que él está de acuerdo con este ajuste si va a garantizar que se aplique la reforma judicial y que se haga justicia. Al final la reforma judicial lo que busca es hacer justicia. Y si me permiten, mis amigos, por supuesto creo que es importante que veamos este clip número 2, donde el presidente López Obrador respalda ampliación del plazo a Saldívar en nombre de la justicia. Lo que menciona es que, justo lo que les digo, si esto va a garantizar la aplicación, si esto va a garantizar continuidad, adelante. Al final, el presidente no decide, lo deciden los legisladores. Vamos a ver y escuchar. La decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de 2 años. Eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Hay quien la califica de anticonstitucional. Sí. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que sí, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya me enteré y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros. Está el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando del tema.
¿Ustedes consideran, seamos honestos, vamos a hacer este momento de reflexión, que el presidente quiere apoderarse del Poder Judicial? Creo, si no mal escuché, dijo el presidente López Obrador que es algo que le toca al legislativo, que si ellos consideran, pues él está de acuerdo, le preguntaron su opinión y él responde, su pecho no es bodega, pero ¿consideran que se quiere adueñar del Poder Legislativo? Bueno, pues ya advierten que esto es un golpe de Estado. De hecho, en la mañanera, si ustedes la vieron, al final los reporteros que estaban atrás, el reportero del Universal y los demás medios estaban gritando que era un golpe de Estado. Milenio también, ¿considera que es un golpe de Estado? ¿Es un golpe de Estado? No es un golpe. ¿Saben lo que es golpe de Estado? Sí saben que para que haya un golpe de Estado tienen que estar involucrados los militares. No sabemos eso. Ok, vamos a tergiversar las cosas como lo hacen ellos. Vamos mejor, y justamente el tema es ese, a escuchar lo que dice la oposición. Es válido escuchar los argumentos. Y cuando digo oposición, bueno, lo digo entre comillas porque me encantaría tener una mejor oposición en este país. Se lo merecen, aunque no deberíamos apelar a eso, por respeto a nuestros ideales, pero se la merecen. Todos nos merecemos siempre algo mejor. No me gusta la idea conformista. Y es que Álvarez y Casa argumenta que esto fue un golpe de Estado, que es un albazo, que es un atropello y que lo hicieron de madruguete, Lamentablemente, no solamente no están de acuerdo con lo de Saldívar, sino que no están de acuerdo con la reforma en general. ¿Cuál es el problema de la reforma? Para ellos dicen que va a haber persecución hacia los jueces. Oigan nada más, que va a haber persecución hacia los jueces, que va a haber un seguimiento, que los van a enjuiciar a los magistrados y a los jueces. ¿Y quién dijo eso? ¿A poco por ser juez y magistrado y cometes un acto de corrupción o cometes una irregularidad, ya por eso no te pueden tocar porque eres juez o magistrado? Por Dios, vamos a quitarnos las máscaras. Esto evidentemente no les conviene, pero aún así obtuvo 85 votos a favor. 85 votos a favor. Sorprendidos estamos todos cuando dicen que no sabían y que se arrepienten algunos del voto. Ojo, esta reforma también la aprobaron algunos del PRI, particularmente Osorio Chong y Ruiz Massieu. Así que vamos a ver, escuchar lo que dijo Álvarez y Casa para que medio sepan cuál es el argumento estelar de la oposición mexicana. Yo les quiero advertir que hoy en la tarde acaba de pasar algo extraordinariamente grave en el Senado, probablemente lo más grave en la historia de esta legislatura, en un albazo legislativo, en un engaño, en una bola rápida, llámenle como quieran, en un artículo transitorio que no se conoció previamente, que no estaba en los instrumentos digitales para conocerlo con anterioridad aquí en el Senado. Se propuso y se aprobó por Morena y sus aliados la ampliación del mandato por 2 años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Partido Verde hace una propuesta de un transitorio. En mi opinión, ese partido es la peor expresión, la expresión más corrupta de la política en México, y hace esta maniobra que sin previo aviso y sí con una dificultad en el procedimiento, porque no se llama votación a 2 rondas como se hace en sesiones a distancia como fue la de hoy, y deciden ampliar por 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contrario a lo que dice la Constitución, ampliar el mandato de los consejeros de la Judicatura, y es de alarma. Esto es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un pago de favores al ministro Saldívar porque aprobó la consulta de López Obrador. Es un laboratorio para intentar así también extender el periodo de López Obrador o de quien les caiga bien el gobierno. Es un laboratorio que nos quiere llevar a un blindaje porque creen que no gana las elecciones. Miren, es de alarma. Yo le llamo al ministro Saldívar que, en congruencia con su lucha por los derechos humanos y la dignidad como ha dado en la Corte, mande un mensaje pronto e inequívoco a la Cámara de Diputados que él no está de acuerdo con esta modificación. Es inaceptable violar de esta manera la Constitución. Es inaceptable que Morena repita las peores prácticas del PAN y del PRI cuando nos dijeron que iban a ser diferentes. No sean pasados de lanza, oiga, estoy leyendo sus comentarios y dicen, ¿desde cuándo el senador La Botarga es la botarga del doctor Simi? No sean pasados de lanza, oiga, neta, respeto, aunque ellos no nos respeten, pues pongamos nosotros el ejemplo. Aquí, mis amigos, ¿cuál es el problema? Ellos están preocupados. ¿Por qué? Vamos a poner algunos ejemplos. Medina Mora, el exministro fugado, ministro con licencia, el exministro desaparecido, ¿alguien sabe si se le salió de la bolsa a Peña Nieto? Bueno, no sé. El asunto es que Medina Mora amparó
a prácticamente todo el primer nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto para que no se les pudiera investigar por asuntos como el de la Operación Zafiro, estos desvíos de recursos que se dieron desde el gobierno de Chihuahua, de César Duarte, para beneficiar las campañas del PRI. También ahí me surge una duda. ¿Alguien sabe si el INE sancionó eso? Porque está comprobado, ahí están los desvíos, se llama una operación completa, tienen detenidos a César Duarte. ¿Alguien sabe si el PRI sancionó, si el INE sancionó al PRI? No, ok, muy bien, continuemos. ¿Qué también les molesta? Ahí tienen al magistrado Fierro, es Juan Omar Fierro, si no estoy mal, es este juez de control que emite una resolución para otorgar amparos a más de una empresa por la reforma eléctrica. Y viene la reforma de hidrocarburos que fue aprobada en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores y también creo que van por el mismo camino. Podríamos estar viendo que esta reforma también sería aprobada sin cambiarle una sola coma, como hicieron con la reforma eléctrica, y se van a amparar porque hace exactamente lo mismo que la reforma eléctrica, darle más poder a Pemex en este caso. Entonces, se advierten amparos, y pregúntame yo, ¿qué tiene de malo investigar si los jueces están otorgando los amparos a cambio de dinero? Hay garantías, les han otorgado amparos hasta a los narcotraficantes, a muchos de ellos, los han dejado salir, les han pagado. ¿Qué no estaría bien sancionar, por ejemplo, como ya se hizo bajo la judicatura de Arturo Saldívar, sancionar a este juez en Veracruz que no castigó a los porquis? Nos acordamos del asunto de los porquis, pasaron 5 años para que Saldívar pudiera sancionar al juez que resolvió que no habían abusado de la chica en Veracruz. Y es que resulta que estos jovencitos, en su mayoría, más bien todos, de familias de alcurnia, pues habían abogado a pagarle al juez. Entonces, ¿no estaría bien investigar al juez, por ejemplo? Este argumento que utilizan los jueces de que ellos tienen que ganar esos sueldazos para evitar las seducciones, la tentación del poder, es de lo más absurdo, porque ganan muchísimo dinero, ganan muchísima lana, y aún así con todo lo que ganan, siguen aceptando maletines y están decidiendo conforme a los maletines que aceptan. Entonces, ¿qué no estaría bien investigarlos y en su caso sancionarlos? Digo, nadie les está diciendo que sancionen y investiguen a los jueces nada más porque sí. Estamos hablando de que se investigue y se sancione. En el caso, vamos a poner el ejemplo, tanto que dicen que se va a perseguir, particularmente de este juez que aprobó los amparos para frenar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El ministro presidente de la Suprema Corte, pues hasta el momento no ha encontrado elementos para investigarlo. Entonces, yo pregunto del millón, la pregunta millonaria que todos nos hacemos es, pues, ¿qué no se supone que estamos en contra de esto? ¿Qué no se supone que el ministro Saldívar, pues ahí los apoyó un poco? Seamos honestos, esto no advierte que el presidente López Obrador se vaya a reelegir, lo ha dicho en más de una ocasión que no lo va a hacer, pero sus intereses están tocando fondo. Y para que vean qué tan tocando fondo estamos, mi David,